La derecha toda la vida nos ha querido arruinar, nos ha querido acabar y para la muestra un botón. Hace unos años en Colombia casi perdemos el derecho a cultivar nuestra propia comida, ¿sí sabías? Santos se inventó una ley que en la práctica le prohibía a campesinos que guardaran su propia semilla. Y con eso intentaron criminalizar el uso de nuestras semillas nativas. ¿Pueden creerlo? ¿Y saben eso cuándo sucedió? De pronto te acuerdas de esta frase. El tal paro nacional agrario no existe. Ese paro existía porque la policía andaba decomisando y quemando toneladas y toneladas de nuestra propia semilla. Arroz, maíz. Además de los 60.000 kilos de semilla de arroz que el ICA destruye en el la entidad oficial ordenó quemar 12 toneladas de semillas de algodón, 6 de sorgo y 4 de maíz, con base en una norma diferente a la... Hasta que nos dejaron sin semilla convencional, que es lo que yo quiero más que todo denunciar. Porque según esa ley se había vuelto ilegal guardar tus propias semillas. 2011, y según el informe, en Córdoba fueron destruidos 11.945 kilogramos de semillas de algodón, 6.060 de sorgo y 4.000 de maíz, valiéndose de una resolución de 2010. Y eso no fue un accidente, era una política claramente planeada para entregarle nuestra soberanía alimentaria a multinacionales gringas. Monsanto, Bill Gates, de ellos íbamos a depender para comer arrocito o para tomar sopita con maíz. Al destruir esas semillas, destruyeron las únicas que estaban adaptadas para esa zona. El ICA multa a Corpoica con 21.424.000 pesos y le hace destruir la semilla. Es decir, comer por nuestros propios medios se iba a convertir en un crimen. Esa destrucción de algodón terminó con la semilla propia de la zona. Íbamos a depender de multimillonarios que hoy están en la lista de Epstein. No hubo otra solución que comprar semillas transgénicas de Monsanto y muchas resultaron dañadas. ¿Qué tal las bellezas de gobiernos que hemos tenido? Y ese paro que este presidente quiso negar y que sí paralizó al país por unos días, nos salvó a Colombia de poder seguir cultivando nuestra comida. Para que entiendan que protestar no es vandalismo. Porque teníamos un gobierno que nos estaba entregando en bandeja de plata. Ya que voy con todo esto, pues a contarles algo que este gobierno está haciendo y es todo lo opuesto. Yo enciendo la tele y no me molesten que hoy juega la Sele. Pero para eso les doy un poco de más contexto. Resulta que unos informes publicados por Naciones Unidas nos hablan de que alrededor del 84% de exportaciones agrícolas se producen en lugares de menos de 2 hectáreas de parcelación. Es decir, que son los pequeños productores los que están alimentando al mundo. Sin embargo, son los que menos control de la tierra tienen. Y esa contradicción no es natural, es sistémica y está organizada intencionalmente. Cosas como la comida, el agua, la salud y la información son cosas que estos multimillonarios hace mucho tiempo están intentando gobernar. Y nuestros anteriores gobernantes de turno, pues nos regalaban por un platico de lentejas. La cuestión es que este gobierno está haciendo lo opuesto. Pues resulta que el Ministerio de Agricultura me invitó a la segunda conferencia sobre reforma agraria y desarrollo rural. Y yo acepté esa invitación dichosa porque este tema de tierras yo lo vengo siguiendo hace rato. Y esta conferencia precisamente se centra en la soberanía alimentaria y en la tenencia de la tierra. Dos cosas que son fundamentales si queremos que Colombia realmente sea autónoma en la producción de su propia comida. ¿Se acuerdan ustedes de la época del COVID cuando muchos de nuestros alimentos subieron de precio porque eran importados? Que nos tenían importando el maíz y el arroz. Siendo que somos uno de los países más fértiles del mundo y con más tierra productiva. Resulta que Cartagena estos días va a ser la sede del mundo para hablar de eso. De soberanía alimentaria, de justicia agraria y de países que quieren tener su propio derecho a crecer su propia comida. Y eso me enorgullece porque Colombia hoy en día está liderando en ese tema. Imagínense, más de 1.500 delegados de 100 países se reúnen en Colombia a hablar de tierras y de justicia agraria. Y Colombia es sede porque el mundo está mirando sus avances, sobre todo en temas de redistribución de tierras y reducción de pobreza rural. El tema es serio y el mundo lo reconoce, así nuestros medios no. Este gobierno no está hablando de cómo privatizar semillas y de cómo regalarle nuestra soberanía alimentaria a multinacionales extranjeras. Está al contrario hablando de entregarle tierra a campesinos que producen la tierra pero que antes fueron desplazados, masacrados y violentados por precisamente eso, quitarles la tierra. Porque por si no lo sabías, el desplazamiento forzado fue política pública de este gobierno. Y el gobierno que tenemos hoy le está mostrando al mundo que sí se puede hablar de reforma agraria. Se puede comprar predios de vendedores voluntarios porque aquí no se expropió a nadie. Y se puede reordenar nuestra propiedad rural donde nuestro campesino sea protegido y valorado como debe ser. Porque eso de ser potencia mundial de la vida y ser una alacena para el mundo es posible y es en serio. Y cosas como estas son las que me dicen que esto debe continuar. ¿Se acuerdan que el presidente decía que íbamos a hacer una alacena para el mundo? Pues no era discurso. Y aquí la cuestión es que Colombia ya dejó de ser un país arrodillado a intereses de otros países. Somos ahora anfitriones y líderes de esa conversación. Y eso hay que celebrarlo. Mira por dónde se pasa uno, se pasa otro. Mete un balón largo, largo como el nuevo salario mínimo. La tiene Petro, saca uno, saca dos. Piénsalo en los campesinos. Centro al área, Iván Cepeda cabecea. Gol, gol, gol. La pregunta que les dejo es, ¿vamos a aprender a entender lo que está en juego? ¿O vamos a dejar que nos lo mal expliquen y nos lo mal informen otra vez? La decisión es tuya.